¿Sabías que antes de que existieran los abogados, los parlamentos y los códigos civiles, la sociedad ya sabía perfectamente lo que estaba prohibido y lo que no? Y no vivían en un caos purista. Vivían bajo el imperio de algo que hoy en día seguimos usando, pero que casi nadie nota: la costumbre jurídica. Hoy te voy a explicar de la forma más sencilla posible cómo una simple acción, repetida por un grupo de vecinos, puede llegar a tener tanta fuerza como una ley firmada por el mismísimo presidente. Quédate, porque si estudias derecho o simplemente tienes curiosidad, esto te va a volar la cabeza. Retrocedamos miles de años. En la sociedad primitiva no existía el concepto de "este es un pecado religioso", "esto es inmoral" y "esto es un delito legal". Todo estaba metido en una sola licuadora llamada costumbre indiferenciada. Si hacías algo que a la tribu no le gustaba, no te caía la policía. Te caía el miedo a los dioses, a los tabúes o a los espíritus. La gente repetía las conductas por puro instinto de supervivencia y respeto ancestral. A esto se le llama el poder formativo de la costumbre, la fuerza que tiene el pasado para gobernar el presente por el simple hecho de decir: así se hizo siempre. Oye, ¿pero cuándo el ser humano aprendió a escribir? ¿Las costumbres se volvieron leyes? Falso. Hubo libros antiguos famosísimos, como el Código de Manú en la India o la Mishnah de los hebreos, que pusieron las costumbres por escrito. Pero ojo aquí, pregunta de examen. Que una costumbre esté escrita no la convierte en ley. ¿Por qué? Porque no nació de una autoridad del Estado con poder para meterte preso, coacción, ni pasó por una promulgación oficial. Como decía el jurista romano Ulpiano, las costumbres son solo el consenso del pueblo revelado por una práctica larga. Para que un simple hábito se gradúe con honores de costumbre jurídica, necesita dos ingredientes obligatorios. Si falta uno, la receta falla. Ingrediente 1. El elemento material u objetivo. Es lo que podemos ver. Consiste en la repetición constante de actos, pero no cualquier acto. Tiene que cumplir 4 requisitos esenciales. Generalidad. Que lo haga la gran mayoría de la comunidad, no solo tú y tus amigos. Antigüedad. Que venga de una larga tradición. Aquí hay una diferencia brutal. La moda, como usar cierta ropa, es generalizada pero transitoria. La costumbre es duradera. Uniformidad. Que los actos no sean idénticos al milímetro, pero que mantengan el mismo sentido y la misma idea. Notoriedad. Tiene que ser público. No puedes inventar un derecho basado en actos secretos que haces a puerta cerrada. Ingrediente 2. El elemento anímico o subjetivo. Opinio juris. Este es el ingrediente psicológico y el más importante. Es la convicción profunda de que hacer esa acción no es un favor ni un acto de educación, sino una obligación legal. Por ejemplo, si le cedes el asiento en el autobús a una persona mayor, lo haces por educación o costumbre social. No crees que si no lo haces vas a ir a juicio. Pero si en un pueblo la gente lleva siglos distribuyéndose el agua de un río de cierta forma porque creen firmemente que así lo exige el derecho, ahí hay opinio juris. La comunidad siente que incumplir eso amerita una sanción legal verdadera. No todas las costumbres se llevan igual de bien con las leyes escritas. De hecho, se clasifican en 3 tipos según su relación con la ley. Vamos a usar nombres en latín, pero prometo que se entenderán al instante. La primera es secundum legem. Es cuando la ley y la costumbre van de la mano, se apoyan y se complementan. La propia ley dice algo como:
Este contrato se interpretará según los usos y costumbres del lugar. Aquí la costumbre ayuda al juez a entender el caso. La segunda es praeter legem. Esta aparece cuando hay un vacío legal absoluto. Es decir, cuando la ley no dice absolutamente nada sobre un problema nuevo. Como el juez no puede decir, no sé qué hacer que pase el siguiente, recurre a la costumbre del lugar para resolver el conflicto. En países como Suiza, su Código Civil autoriza explícitamente esto. Es una mina de oro para salvar vacíos legales. Y la tercera, la rebelde, contra lejem. Es cuando la costumbre de la sociedad va directamente en contra de lo que dicta una ley escrita. El Estado saca una norma, pero los ciudadanos, por sus creencias tradicionales o usos diarios, deciden simplemente ignorarla por completo y seguir haciendo lo suyo a lo largo del tiempo. Un ejemplo clarísimo y muy real de esto ocurre a veces en las ciudades cuando las alcaldías intentan implementar reglas estrictas, como instalar parquímetros en zonas comerciales populares, y la gente, por costumbre y resistencia, decide ignorar la medida por completo hasta que la norma se vuelve obsoleta en la práctica. La costumbre termina ganándole el pulso a la autoridad. Si la costumbre era tan genial, ¿por qué hoy en día casi todos son leyes escritas, códigos y decretos? Esto se debe a la declinación de la costumbre jurídica, la cual pasó por tres grandes periodos históricos. Periodo 1, sociedad primitiva. La costumbre tenía el trono absoluto. No había códigos. La tradición de los ancestros era la única palabra santa. Periodo 2, evolución social. El Estado empieza a organizarse y nacen las primeras leyes escritas, pero en esta época la ley y la costumbre coexistían pacíficamente en igualdad de condiciones. Ninguna era más que la otra. Periodo 3. El presente. Hoy en día, la legislación escrita se estudia con técnicas avanzadas y se adecúa rápido a la realidad. Por eso, la ley escrita se coronó como la reina absoluta del ordenamiento jurídico, dejando a la costumbre en un rincón más específico y acotado. Pero un momento, esto ocurre en nuestro sistema continental, como en Latinoamérica. Si viajas a Inglaterra o Estados Unidos, ellos usan el sistema del common law, donde el derecho consuetudinario y los precedentes de los jueces siguen siendo los que mandan en gran medida. Así que la costumbre no está muerta para nada. Para cerrar este viaje jurídico, quiero dejarles una de las frases más espectaculares que define esta hermosa batalla legal. La ley es una norma escrita. La costumbre es una norma vivida. Al final del día, los legisladores pueden escribir miles de páginas en oficinas elegantes, pero si esas leyes no conectan con la realidad y la vida diaria de las personas en las calles, se convierten en letra muerta. El derecho real se vive en el día a día. Si te gustó esta explicación didáctica y quieres aprobar tu próximo examen de introducción al derecho sin sufrir en el intento, dale like, comparte este video con tu compañero de grupo que siempre se duerme en clase y déjame en los comentarios qué costumbre de tu barrio o país crees que debería convertirse en ley. Nos vemos en el próximo video. Chao.